Y terminamos nuestro encuentro con Mariana, donde hemos estado disfrutando este precioso tiempo de la vendimia, donde culmina lo que fue todo un año de elaboración, de plantado, de cuidado de las viñas y que luego termina en este fruto precioso del vino que llevamos a nuestras mesas. Y cuando entra la cosecha a la bodega, a la parte de elaboración del vino, ¿cuáles son las etapas y los tiempos más o menos desde esta uva que acabamos de ver, cómo se recogía y que dio tanta alegría a la gente participar de esta experiencia, ¿no? A tener el vino nuevo en una botella? ¿Cuánto tiempo pasa y cuáles son los procesos? Bueno, ese tiempo depende mucho del tipo de vino que estemos hablando. Generalmente, bueno, una cosa importante es que una vez que se cosecha la uva tiene que llegar de inmediato a la bodega. O sea, el proceso de molienda, todo el proceso de vinificación tiene que empezar de inmediato una vez que la uva se corta. Y después el tiempo de todo este proceso, bueno, obviamente después se recibe la uva, hacemos la selección de racimos que hablábamos, donde los racimos que no queremos que continúen se descartan. Se hace el despalillado, que es la separación del grano del escobajo, ¿sí? Del racimo. Después se hace, en el caso de blancos y rosados, el prensado, ¿sí? La separación del jugo de uva, del mosto, de la cáscara. En el caso de los tintos se hace la maceración primero y después la fermentación, o sea, el contacto del jugo con la cáscara para poder obtener el color. Y después viene el tiempo de crianza en muchos vinos. Entonces eso es lo que varía más que nada el tiempo en el que el vino va a estar pronto en una botella para salir al mercado, ¿sí? O sea que estamos hablando de que vinos jóvenes pueden estar a los 2 meses, capaz que antes, en el mercado, vinos jóvenes blancos, por ejemplo. Los vinos tintos un poco más sobre mitad de año van a estar en el mercado. Y después tenemos todo lo que son vinos reserva y no bajan de 1 año, desde que se cosechan hasta que salen al mercado, mínimo 1 año, ¿sí? Porque tiene el proceso de elaboración más el proceso de crianza, que nuestro proceso de crianza no bajan de 6 meses, o sea, un mínimo de 6 meses los vinos pasan en roble. Después hay otra categoría de vinos de 10 meses, 12 meses, 14, 16 meses. Es generalmente lo que el vino pasa en crianza en roble, que a su vez después se le suma el tiempo que ese vino, después de haber pasado por roble, va a estar en botella, que es muy importante también. Es otro tiempo que el vino precisa antes de estar pronto, como decimos, de salir al mercado. Entonces va a ir a roble, va a ir a botella, y cuando consideremos que está pronto para tomar y para salir, lo lanzamos al mercado. Entonces, en los vinos roble y premium no baja de 1 año y 2 años en algunos casos. Qué maravilla, además, como es un ser vivo, cada vino, si bien tiene las características porque el proceso se cuida, debe tener algo que lo hace único. Exacto, sí. Para nosotros cada vino nuestro es diferente y cada vino de cada bodega es diferente también. Y cada cosecha es diferente. O sea, no obtenemos siempre, obviamente que se mantienen las calidades, pero dependiendo de lo que haya sido la cosecha, también obtenemos distintas características en un vino, que es lo interesante también del mundo del vino, que no todos los vinos son iguales a otros y que las cosechas también hacen que obtengamos diferentes características año a año. Obviamente se mantiene un estilo en cada línea, en lo que se busca, hay algunos vinos más frutales, algunos vinos con más pasaje en madera, pero sí, obviamente está la parte interesante que en todo vino pasa, de que siempre se obtiene una característica diferente.
Y todo esto que es, veo que te apasiona, que es apasionante porque en sí es un ser vivo el vino. ¿Cómo nace? ¿Cuál es la historia de esta bodega y de todo esto que estamos viendo? Bueno, esta es una de las bodegas con más historia en el Uruguay. El establecimiento tiene 130 años y desde el día que se abrió el establecimiento es una bodega y no ha parado nunca de producir ni de ser una bodega, nunca fue otra cosa. Fue en realidad fundada por Diego Pons. Diego Pons en realidad era un político de aquí del Uruguay y del Partido Colorado, que no tenía nada que ver con nuestra familia. En realidad su principal actividad era la política, pero le gustaba mucho también esta actividad y bueno, fue así que compró este lugar que no tenía nada y en el año 1888 y 89 se encargó de, bueno, obviamente comenzar primero con la plantación de viñedos, comenzar con la construcción de la bodega, con la casona, que es este lugar donde estamos ahora, es el subsuelo de la casona, de la antigua casona de Pons, y todo el parque que tiene la bodega, incluso el granero donde se hizo la fiesta de la vendimia, todo es de esa época, todo de fines del siglo XIX. Y entonces hay mucha historia, bueno, este señor Diego Pons junto con Pascual Arriague, con Vidiela y con Barsi fueron de los precursores en esta industria en Uruguay, ¿sí? Esos fueron los años donde estaba naciendo, a pesar de que habían viñedos desde hacía muchos años en Uruguay, pero era donde la industria estaba creciendo y se estaba tornando una actividad comercial que es muy importante para el país desde hace más de 100 años. Y bueno, Pons fue uno de ellos, comenzó aquí en esta bodega y en realidad su principal actividad, como te decía, era la política, pero le gustaba mucho esto y empezó por un tema de pasión y de gusto por la actividad y terminó siendo una de las bodegas más grandes del Uruguay. Lo tuvo más o menos unos 50 años aproximadamente, Diego Pons, y en el año 1943 le vende a Ramón Varela, que era mi bisabuelo, y Antonio Varela, su hermano, que en realidad eran dos viticultores de la ciudad de Las Piedras que estaban trabajando como viticultores y que habían empezado con la producción hace unos pocos años con la producción de vinos y en ese año fue que decidieron comprar una bodega más grande para poder ampliar su producción, o sea que desde el año 1943 está en manos de la familia. La generación de Ramón Varela es la que llamamos la primera generación de la familia en los vinos y hoy ya vamos por la tercera y cuarta generación, o sea mi padre, mis tíos y la cuarta generación que nos estamos incorporando de a poco en las actividades. O sea que en lo que es el establecimiento, más de 130 años y la bodega Varela Serrans lleva más de 80 años. Qué maravilla y qué gusto me da verte el ver que continúe la rama familiar con esto que supongo es la vida de la familia, ¿no? Porque hoy en día no es tan común esto. Muchas veces los hijos toman otros caminos, ¿no? Sí, eso pasa mucho y aquí en Uruguay la actividad vitivinícola, la producción de vino, yo creo que es una de las pocas industrias que se mantiene casi en su mayoría por familias, o sea que se mantienen las familias. La mayoría de las bodegas somos familiares y es el diferencial que tenemos también con respecto a otras industrias en otros países del vino. Y realmente hay un tema de que es una actividad que se hace muy por familia, ¿no? Pues se va pasando de generación en generación, por mucha tradición y por amor a lo que uno hace, por pasión, por gusto, ¿no? Porque lo ves desde muy chico. Y bueno, cuando te toca lo haces si te gusta y si no lo haces tampoco hay ningún problema y otros han seguido sus caminos, pero que realmente para quedarte te tiene que gustar y te tenés que tener un interés por esto porque así es el vino en todas partes del mundo.
Además de la producción del vino y todo eso, también es un lugar que invita al encuentro, ¿no? Donde vienen muchas visitas a conocer la riqueza histórica de este lugar. Sí, bueno, realmente estamos trabajando mucho en lo que es enoturismo, el turismo enológico, o sea, la visita a la bodega, lo recibe alguien de la familia o el sommelier de la bodega, se les hace el recorrido por viñedos, por bodegas, se les cuenta todo el trabajo que hacemos y se hace en conjunto una degustación de vinos, ¿sí? Donde se muestra toda la línea que tenemos, un ejemplar de cada línea, y se pueden hacer junto con ellos obviamente una picada de quesos artesanales uruguayos o almuerzo también. Y eso, bueno, está disponible todos los días del año. Ahora estamos en plena temporada, de noviembre a abril. No es necesario las reservas. Para el resto del año preferimos recibir las reservas, pero en realidad siempre vamos a estar disponibles y, bueno, no importan los grupos, no hay mínimos para esto, se puede hacer cualquier día. Vivís acá, comprás acá, porque te gusta apoyar a tu barrio, a tu zona, a tu ciudad, porque sos parte de una comunidad que se desarrolla, porque acá encontrás de todo. Si tu compra es local, nos beneficiamos todos. Comprá local, el comercio de cercanía es tu mejor respaldo. Organiza Cámara Comercial de Pando, apoya TVL, Televisión Local. Les agradecemos como siempre vuestra preferencia. Recuerden que todos los trabajos pueden volver a verlos en YouTube, por Esther Maffei o en Facebook por Ser Familia. Nos estaremos viendo nuevamente en una semana.